La problemática que identificamos en la reserva fue sobre el manejo de las aguas negras y grises que se utiliza. La metodología que usamos fue una encuesta a todo el personal que trabaja en la reserva. Estamos tratando de crear un prototipo sobre un humedal que es como para filtrar las aguas grises y tal vez reutilizarlas en otras formas, como para bajar la cadena del servicio sanitario o quizás para los baños, regar plantas, lavar trastes, etc. Tratamos de filtrar esas aguas y reutilizarlas. El problema que nosotros identificamos es que las tortugas estaban yendo a desovar a las costas de APM Terminals y había una disminución en las tortugas que llegaban a la reserva de desovar. Nosotros hicimos una serie de preguntas y unas entrevistas a encargados en la reserva Pacuare. Una de las soluciones que encontramos a este problema es poner una barrera natural, ya sea de troncos y plantas, en la parte del mar que divide las costas de Moín, cerca de APM Terminals, y la reserva Pacuare. La problemática que nosotros encontramos en la reserva Pacuare fue cómo utilizaban o cómo manejaban el aceite en el comedor. Bueno, la metodología que nosotros utilizamos fue mediante una entrevista. Nosotros entrevistamos a las cocineras que estaban en ese momento en la reserva Pacuare, de saber qué eran o en qué utilizarían o reutilizarían ese aceite. El prototipado que estamos haciendo ahorita es como una trampa para aceite, es como una pila con un tubito y la trampa. La trampa que nosotros usaríamos sería con tela o con algo más barato, como no sé, puede ser agua, para que no, por la densidad del aceite, el aceite no pasa. Entonces sería con tela o con el agua, que es como lo más barato que encontramos. Bueno, nosotros identificamos la faltante de agua en la reserva. La metodología que nosotros utilizamos en esta ocasión fue hacer una encuesta. Básicamente se trataba de ir a entrevistar a los del staff. Bueno, como resultado vamos a ver lo que tenemos es un pozo y una canoa que hicimos con paletas y legos. De qué tipo de plástico, bueno, el plástico que más visto en Pacuare, como hacer campañas o bote de basuras para que boten el plástico ahí. Y ahí que se haga una campaña para eliminar el plástico y que no hubiera problemas de contaminación, eso mismo. La problemática, bueno, el nombre que nosotros le pusimos es coco problemática. Esta problemática se trata de los cocos que almacenan agua y se hacen criaderos de dengue. La metodología que estamos utilizando es rejuntar los cocos. Algunos de esos se van a partir a la mitad para crear arena o abono, y otros se utilizarían como macetas para que esos no se llenen de agua y no se hagan criaderos de dengue. La posible solución sería las macetas. Digamos que los cocos que estén más buenos se utilizarían para hacer dichas macetas, y ya los otros que no estén tan buenos, por ejemplo que ya estén podridos o algo así por el estilo, ya se reutilizarían para hacer la arena o el abono. La problemática es como la basura de la playa que puede ser reciclada y no reciclada. Una posible solución podría ser conseguir basureros para dividir la basura y después ser transportada en un bote hasta un centro de acopio. Nuestra metodología fue crear grupos de recolección y división de basura para así lograr encontrar la basura que se puede reciclar y no reciclar.
es el utensilio de las aguas negras y grises. Lo que hicimos pues ya fue durante la reserva Pacuare. Le fuimos a preguntar a algunos pueblerinos o trabajadores de ahí y preguntamos una encuesta con preguntas de a dónde se dirigían, qué hacían con eso, y tuvimos un resultado pues 50-50 porque unos estaban de acuerdo, otros no. Pues actualmente estamos buscando una que sea más efectiva y más rápida, y es un inodoro seco. Se puede hacer con plástico, ¿no? Como se pueda. Se crea un hueco donde se hacen las necesidades y esto se rellena con acerrín y después se saca y se utiliza para hacer fertilizante. Y nuestra problemática son los peligros que sufren las tortugas marinas en sus diferentes etapas, neonatos, huevos o adultas. Lo descubrimos o analizamos con información que nos estuvieron brindando y distintas entrevistas. Nuestro plan de solución es el prototipo, que es un vivero con áreas más limpias para evitar que las tortugas, neonatos y huevos tengan problemas con las raíces, cangrejos o simplemente con la suciedad que se encuentra alrededor del vivero. La problemática es el saqueo de huevos. Entrevistamos a Haji y él nos contó que a inicios de que se incrementó Pacuare, el saqueo de huevos del 100% que ponían las tortugas solamente rescataban el 5%. Entonces después en el 2020 que incrementaron el vivero fue que se empezó a reducir el saqueo de huevos. Estamos creando murales o arte comunitario para que las personas puedan ver y observar el saqueo de huevos, para que vean las contras que ponen en la biodiversidad y en el daño que le causan al ambiente. Entonces eso es en lo que estamos trabajando. Nuestra problemática sería la falta de un centro de salud en Pacuare. Nosotros hicimos entrevistas a varios habitantes y nos dijeron la problemática, y nosotros también cuando llegamos vimos que hacía falta uno. Nuestra solución fue crear una clínica, se puede decir así, con su consultorio y su enfermería, para como que se dieran una idea de qué era lo que queríamos nosotros en el lugar. Nuestra problemática fueron los residuos plásticos que encontramos en la costa. Nosotros lo que hicimos fue medir. En la reserva hay unos postes que cada 25 metros va midiendo, entonces ahí comenzamos a medir cada basura, cada tapa, cada cosa que encontramos. Nuestro prototipo fue hacer una barrera de basura que va sobre el agua, sobre el mar o río, cualquiera de los dos, porque los dos nos sirven. Y ahí va recogiendo toda la basura que va flotando, todo lo que va llegando, y así se evita que llegue a las costas. Luego de eso lo comienzan a recoger en botes y ahí comienzan a trasladar a otros lugares para un mejor tratamiento de los residuos.